días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que usted tome su tiempo para ver y aún comentar y compartir reflexión para la semana. Bendiciones en el nombre del único y sabio Dios, el Señor Jesucristo. Esta reflexión la he titulado Páramo, así como lo escucha, Páramo. Y quiero leer un versículo de la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 68 y el versículo 7. Dice: Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, dice Sela. Quiero hacer énfasis de esa palabrita, Sela. Cada vez que usted lee esa palabrita, Sela, en el Antiguo Testamento más que todo, y normalmente en el libro de Salmo, ella es una pausa. Esa es una pausa que se hace para reflexionar. Así que es interesante este texto de la Biblia con relación al tema que vamos a tocar, páramo. Y dice al final, cuando anduviste por el desierto. Normalmente se habla, se dice que el pueblo de Israel y muchos personajes bíblicos anduvieron en el desierto. Pero quiero decirle que ninguno de ellos estuvieron solos. Dios estuvo con cada uno de ellos todo el tiempo. Él lo llevó, Él los acompañó, ya sea que ellos decidieron ir. Dios siempre estuvo con cada hebreo en todo momento, porque Dios nunca deja a los suyos solos. Es interesante entender la palabra desierto. Y escuche esto. ¿A qué me refiero con la palabra desierto? ¿Qué significa la palabra desierto en las Escrituras? Significa una tierra poca o nada poblada, sin cultivo, o cosas elementales para la vida, lugar de soledad, desolación. Pero en las Escrituras, el término desierto también se le coloca o se usa un significado llamativo, páramo. Desierto también significa páramo o tiene un significado con mucho énfasis, páramo. Ahora, usted me puede dar la definición del término páramo. ¿Qué es páramo para usted? ¿Ha vivido en páramo? ¿Ha experimentado en su vida páramo? En su familia, en su niñez, en su juventud. Ahora, una persona de tercera edad o adulta, ¿sabe lo que es el páramo? ¿Está viviendo en páramo? ¿Vivió en algún momento páramo? Cuando hablamos de páramo, hablamos de sufrimiento, de soledad, de aquellas experiencias cuando uno espera en alguien o en algo, pero nunca llega. Se te promete, pero no se cumple. Te dan muchas esperanzas, pero al final el recurso llega a través de otro. Páramo. Vivir en necesidad, en escasez. Decía un hermano de la iglesia, en la lama. Y es importante entender cuando uno vive el páramo o en el desierto. Son experiencias muy personales que no hay persona que te pueda discutir tu páramo. Ahora, tenemos que clasificar las cosas. El páramo suyo no es el páramo mío. Pueden haber cosas parecidas, pero tu páramo nunca va a ser mi páramo. Y son experiencias de cada persona que tenemos o vamos a vivir. Todo el que nace en esta tierra, todo el que vive en esta tierra. Y no lo vea como una maldición. Son oportunidades que Dios le da a cada humano de pasar por un periodo de su tiempo en el desierto o en su páramo. Ahora, el versículo que leí de Salmos 68 y el verso 7, voy a leer otra versión para ilustrar. Presta atención a este versículo. Salmos
68, verso 7, leído en la Biblia al día, otra versión, dice: cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, coma, Sela. Así que hay versiones de Biblia que el término desierto se traduce páramo. Como decía hace unos segundos, me podrá dar usted su experiencia personal de páramo. ¿Cuál ha sido? Ahora, tal vez me diga, yo no quiero hablar mi vida, no quiero que la gente se entere de lo que vivo. Hermano, lo que usted vive o ha vivido, otro lo va a vivir. Lo que usted ha experimentado, otro lo va a experimentar. O cuidado que lo que está experimentando, ya otro lo vivió. Entonces, entendamos, en la tierra, en este planeta, siempre vamos a vivir en algún momento de páramo, desierto. Desierto porque como que no hay auxilio. Desierto porque como que hay muchas cosas y no hay nada. Desierto como que tenemos familia, pero vivo como sin familia. Vivo en la soledad, vivo en la tristeza, vivo alejado, vivo en medio de la nada. Teniendo mucho no tengo nada. Teniendo un buen salario, vivo bajo presión. Entonces, todos en la vida viviremos o vivimos algún páramo. El desierto de la palabra, el desierto que habla la palabra de Dios, se usa como un lugar elegido por Dios para permitir la prueba a una persona o a su pueblo. Que hayas experimentado, que estés experimentando páramo o un desierto, son oportunidades que Dios nos da. Y Dios, mire, Dios permite que entremos en el páramo o en el desierto. Pero hay veces nosotros decidimos entrar en el desierto. Ahora, cuando usted decide entrar en su desierto, no culpe a Dios. No culpe a Dios, porque hay veces entramos en nuestro desierto y culpamos a Dios, pero la decisión fue nuestra. La elección fue nuestra. Y decidimos entrar en el páramo. Mire, para ilustrar solamente, personajes en la Biblia que pasaron su páramo o su desierto. Escuche esto. Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro. Fue al desierto, al monte de Dios, monte Oreb. Pero importante, tuvo un encuentro con Dios. Israel, Dios lo sacó de Egipto, pero cuando lo llevaba a la tierra prometida, dieron vueltas en el desierto. Pero la decisión fue de ellos. Hay veces nosotros damos vuelta en el desierto, pero no es una decisión de Dios. Es por nuestra rebeldía, nuestras malas decisiones, nuestras malas elecciones. Y damos vuelta en el desierto perdiendo el tiempo. Esta parte de la Biblia donde el pueblo de Israel dio vuelta en el desierto fue por su desobediencia y rebeldía contra Dios. Hay veces usted y yo entramos en el desierto porque somos rebeldes. No nos gusta. Elías huyó de Jezabel y fue al desierto y quería que Dios lo matara en el desierto. Interesante. David, huyendo de Saúl, también estuvo en el desierto y se escondió en 2 cuevas. Pero ahí reunió a un buen grupo de hombres que le sirvieron. Y que esos hombres fueron sus valientes. Juan el Bautista vivió y predicó en el desierto. ¿A quién le voy a predicar en el desierto? Bueno, alguien siempre pasa por el desierto. El apóstol Pablo, después de convertirse y tener su encuentro con el Señor Jesús, dice, se fue al desierto y vivió, según en el desierto de Arabia. Pero lo más interesante de todo, lo que más nos edifica, lo que más nos ayuda, Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo 40 días y 40 noches. Todos tendremos un desierto algún día. Yo no sé si hoy estás viviendo en ese desierto. Cuando estás en el desierto, recuerda este pasaje, 1 Corintios 10:13, porque las tentaciones que vive son tentaciones humanas. Dice el versículo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Lo que estás viviendo en el desierto hoy, Dios sabe que tú puedes resistir. Resiste.
Insiste, persevera, pues Dios, si te llevó al desierto, vas a salir de él. Cuando es Dios, si somos nosotros, también vamos a salir, pero demoraremos un poquito más. ¿Cómo nos ayuda a pasar mi desierto o mi páramo? ¿Cómo Dios nos ayuda a pasar? Porque cuando estamos en el desierto, Él nos va a ayudar a pasar. Puede ser que demos vuelta como el pueblo de Israel, vuelta, vuelta, y no encontramos, porque el desierto no se sabe por dónde es. Dios sí lo sabe. ¿Cómo nos ayuda el desierto? Escuche esto. El desierto nos ayuda, uno, para fortalecer nuestra fe en el Dios verdadero. Dos, para desarrollar nuestro carácter cristiano. Tres, para enseñarnos a depender de Él. Hermano Cristian, dependencia e interdependencia. Cuatro, para purificarnos y refinarnos. Cinco, prepararnos para el futuro. Seis, para aumentar nuestra esperanza, nuestra empatía hacia los demás. El desierto nos ayuda, la experiencia son oportunidades que Dios nos da para vivir algo diferente de lo que hemos vivido, pero aprender. Dice la Biblia, Salmo capítulo 78 y el verso 52. Hizo salir a su pueblo como oveja y los llevó por el desierto como un rebaño. Él te lleva al desierto. Si Dios te lleva al desierto, vas a salir. Pero recuerde que entrar en el desierto guiado por Dios o en el páramo es para ayuda, es para beneficio. Todas las oportunidades que tenemos en la vida es para aprender. Nunca dejamos de aprender. No deje de aprender esta semana para reflexionar. Reflexión para la semana. ¿Por qué llegaste al desierto? ¿Fue decisión suya o fue una experiencia que donde Dios te guió? Aprenda el asunto. Si fue Dios, Él te va a sacar. Si fue decisión suya, te va a sacar, pero va a demorar un poquito. Te recomiendo Salmo capítulo 107, verso 35. Es una recomendación, no es una obligación. Este versículo nos enseña que aún en el desierto, Dios hace milagros. No hay que perder la esperanza en nuestro Dios. Reflexión para la semana. Páramo. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Facebook e Instagram. Suscríbete, síguenos. El Señor Jesús te bendiga hoy, mañana y siempre. Saludos.